causa de la cual se dio el Imperio de Habsburgo fue la suspensión de los pagos de la deuda de España y Reino Unido que el gobierno de Benito Juárez se vio obligado a promulgar durante el periodo de 1858 a 1861. Después de la muerte de Agustín I en 1824, se esperaba que el sucesor fuese un descendiente directo de Iturbide, pero no fue así. Con la intervención francesa, la familia negoció con Maximiliano de Habsburgo la sucesión al trono, y así fue como este asume el trono mexicano en 1864. Por otra parte, el impacto se impulsaron importantes obras de ingeniería de ferrocarril, reorganización de las academias de artes de San Carlos, remodelación del Palacio Nacional y del Castillo de Chapultepec, construcciones del Paseo del Emperatriz, entre otras. Se reorganizó el territorio mexicano, dividiéndolo en 50 departamentos o estados, que se delinearían según criterios naturales. Algún se desplazó a lo nativo de México, promulgó la libertad de prensa y la ley de trabajo, reabrió las universidades, legisló el divorcio. Ahora hablaremos de la República Restaurada. Es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Benito Juárez sobre la intervención, abarcando su gobierno y el de Sebastián Lerdo de Tejada. Pero primeramente hablaremos del gobierno de Benito Juárez. Cuando él se reinstaló, tuvo que enfrentar la oposición a su iniciativa de reformar la Constitución de 1857. De igual forma, durante este gobierno, Juárez redujo y organizó el enorme ejército con el que se cobraba en esos momentos. Tal acción tenía como finalidad controlar políticamente a los caudillos militares que habían surgido durante la Guerra de los 3 Años y la Intervención, esto para reducir los gastos públicos. En el ámbito económico, adoptó políticas financieras que permitieron el aprovechamiento de los recursos públicos, por lo que aplicó un control en el comercio interno y externo, inició la construcción de nuevas vías de comunicación e impulsó la pequeña propiedad agrícola a partir de fraccionamiento de latifundios y la desamortización de las tierras del clero. Dentro del ámbito cultural, Juárez creó un gran sistema educativo basado en el positivismo. Decretó que la educación debía ser laica y gratuita, así que creó la Escuela Nacional Preparatoria, la Academia de Ciencias y la Literatura, la Escuela Nacional de Ingenieros y la Biblioteca Nacional de México. Posteriormente, en 1872, Juárez muere repentinamente, por causas naturales, y gracias a ello Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia. Por otra parte, Sebastián Lerdo, con la muerte de Juárez, asumió la forma interina la presidencia de la República, al ser este el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En octubre de 1872, nuevamente se llamó a las elecciones presidenciales. Contendieron en esta Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, resultando ganador Lerdo de Tejada, para gobernar de 1872 a 1876. El gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada continuó con la implementación de los ideales liberales iniciados durante el periodo presidencial de su antecesor. Como primer paso, retomó la pacificación del país, otorgando amnistía a presos políticos y a quienes se levantaron contra el gobierno republicano. Aún así, la pacificación del país estaba lejos, ya que enfrentó levantamientos agrarios y de carácter religioso. El primero de ellos fue el levantamiento en armas de Manuel Lozada contra el despojo de tierras pertenecientes a indígenas de Nayarit, realizado bajo el cobijo de las leyes de reforma. Finalmente, este conflicto fue sofocado por el gobierno. El segundo conflicto se dio por la radicalización de Lerdo de Tejada, que hizo que se separe la Iglesia y el Estado. La expulsión de los jesuitas y la prohibición de manifestantes religiosas públicas hicieron que la jerarquía católica incitara a pedir la renuncia de Lerdo a la presidencia, pero al igual que la primera revuelta también fue sofocada. Es durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada que las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857 y se reafirmó la separación Iglesia-Estado. Asimismo, la educación fue también un factor importante, logrando la creación de la escuela mixta, preocupándose por la educación de las mujeres, así como que una mayor parte de la población tuviera conocimientos culturales sobre el país. Para finalizar el tema de Sebastián Lerdo de Tejada, al término de su mandato se buscaba la reelección,
pero su triunfo fue obstruido mediante el plan de Tuxtepec, que finalmente logra que renuncie a la presidencia y abandone el país para exiliarse en Nueva York, Estados Unidos, donde moriría el 21 de abril de 1889. Con el triunfo del plan de Tuxtepec, liberado por Porfirio Díaz, el periodo de la restauración de la República llega a su fin y se inician entonces los primeros años del Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó el país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. El inicio y fin. Porfirio Díaz inició en 1876 y culminó formalmente con su renuncia en 1911. En total, el caudillo duró 31 años formalmente en el poder y 35 dirigió el destino de México, 5 de los cuales correspondieron al gobierno títere de Manuel González. La causa del porfiriato. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causante la rebelión de Tuxtepec de 1876, en la cual el caudillo se expuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejeda, motivada en parte por la frustración acumulada por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales, así como la impopularidad reinante del presidente Lerdo, derivan del acaparamiento del poder por parte de Juárez y sus seguidores durante la reestructura de la República. Durante el Porfiriato, los aspectos más destacados son la economía, la sociedad, la infraestructura y la industria. En cuanto a la economía, al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener auge varias ramas económicas. En lo social, durante el Porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico. La infraestructura, durante el Porfiriato, se crearon gran parte de obras arquitectónicas en las cuales adornan amplias zonas del país, en especial la capital de la República. Ejemplo de esto es el Palacio de las Bellas Artes. En cuanto a la industria, gracias al impulso que le dieron los científicos, a las nuevas técnicas y a la capitalización extranjera y nacional, hubo un desarrollo industrial muy marcado. A pesar del éxito económico de México durante el Porfiriato, también hubo consecuencias sociales negativas. No obstante que la economía mexicana había crecido a una tasa promedio anual de 2.6%, el ingreso real per cápita se había recuperado solo a los niveles anteriores a 1821 en 1911.